Hola a todos. Cuando hablamos de habilidades parentales, nos referimos, y lo conversamos en una sesión anterior, que son todas las capacidades prácticas que poseen padres, madres o adultos significativos de un niño, niña o adolescente, para cuidar, proteger y educar a estos niños, asegurándoles un ambiente sano y de desarrollo integral, ¿ya? Particularmente en la etapa de adolescencia, tenemos que comprender algunos puntos, como por ejemplo, que la adolescencia es el periodo de cambio o de tránsito entre la pubertad y el inicio de la vida adulta, ¿ya? Ahora, las fases de la adolescencia también se dividen en etapas, ¿ya? Tenemos una primera etapa que hablamos de la adolescencia temprana, que va entre los 13 y los 15 años, donde los chicos andan en búsqueda de una identidad, la importancia de pertenecer a un grupo de pares, de iguales, con los que ellos se sienten identificados. Luego tenemos una segunda etapa de adolescencia que va entre los 15 y los 17 años. Ahí ocurre algo bien particular porque se aumenta la autonomía de este ser humano, ¿ya? Y el inicio de algunas conductas de riesgo, ¿ya? Y luego tenemos una adolescencia tardía, que hablamos que parte más o menos desde los 17 años en adelante, donde aumentan las conductas de riesgo y existe una preocupación por el futuro, ¿ya? Esta etapa es una etapa que está llena de cambios a nivel físico, hormonal, empieza a despertar la sexualidad, empiezan los cambios corporales. A nivel psicológico, tenemos un pensamiento ya más abstracto, no es un pensamiento tan concreto como cuando somos niños. Se generan hipótesis, hay una extrema confianza en su pensamiento y muchas veces en sus capacidades. Y ahí un poco es cuando los papás nos salimos de quicio porque decimos, que sus ideas o sus planteamientos son medio irracionales respecto a la realidad, ¿ya? Y en términos emocionales, ahí tenemos como una desregularización emocional que está caracterizada por altos y bajos, ¿ya? Ahora, en esta etapa de cambio, nosotros podemos ayudar. Por ejemplo, en los cambios que tienen que ver con los aspectos físicos, nosotros tenemos que informar o hablar con mucha naturalidad, siendo empáticos, entendiendo de que es una etapa, todos pasamos por la etapa de la adolescencia en algún minuto de nuestra vida, ¿ya? Importante no ridiculizar. Y muy importante también es no exhibir su intimidad, no contarles a otros estas cosas privadas que nuestros hijos nos cuentan respecto a los procesos que les están pasando, ¿ya? Y otro factor muy importante es apoyarlos de manera incondicional. Es una etapa de harto ensayo y error, entonces hay que explicarles bastante bien o apoyarlos de manera incondicional con el propósito de corregir ese tipo de conducta, ¿ya? Ante los cambios a nivel cognitivo, que tienen que ver con su forma de pensar, nuevamente el respeto y no ridiculizarlo, darles la razón en algunas cosas en las que nosotros sintamos que es necesario destacar, ¿ya? Fomentarle la escucha activa, fomentar el diálogo, el que exista un debate, ¿ya? Y la aceptación de las ideas, tanto de los padres como de los otros, ¿ya? Y también es un ejercicio muy bueno entregarles o plantearles ciertos dilemas morales, valóricos, sin esperar que ellos nos den la razón, ¿ya? Esto ayuda mucho a ejercitar esto de la empatía, cuáles son sus decisiones, ¿ya? Entonces, hay algunas ocasiones en que ellos van a tener la razón y se lo vamos a tener que destacar también, porque eso también conforma un poco su desarrollo emocional y su autoestima, ¿ya? Y ante los cambios que son explícitamente emocionales, ¿ya? Tenemos que tratar de ir en búsqueda del equilibrio entre la escucha, el apoyo, dar espacios y también un poco de libertad, ¿ya? Tenemos que aceptar este periodo de altos y bajos, pero también es muy importante que pongamos límites, ¿ya? Tenemos que escuchar y observar sus señales en términos de necesidades de comunicación. Los adolescentes muchas veces se ponen retraídos y cuesta y tenemos que sacar como con fuerza desde dentro, en tirabuzón, como se dice acá en Chile, qué es lo que están pensando, qué les está pasando, ¿ya? Pero esto fundamentalmente se refuerza fomentando la comunicación con respeto y desde la confianza.
Es triste para los padres, pero en cierta forma los papás perdemos el control total de nuestros hijos, ¿ya? Empiezan a ser seres más individuales, tienen su propia vida, su propio entorno, sus propios conflictos, sus propios temas. Y también es lamentable porque dejamos de ser un referente para ellos. Ahí nos cuestionan. Esta etapa es bien compleja porque para ellos también es disfrutar un poco esto de sacarnos de quicio, ¿ya? Desde el punto de vista de los niños, se viene una importancia muy relevante en términos de apariencia física. Ya ellos empiezan a buscar sus vestimentas, sus accesorios, sus gustos musicales, pero todo esto está estrechamente relacionado con la búsqueda de su identidad, ¿ya? Están preocupados de el que dirán, de pertenecer a un grupo, de que sus pensamientos sean considerados y muchas veces trasciendan, ¿ya? En este periodo de altos y bajos también hay un harto descontrol emocional, y ahí es donde los papás tenemos que estar muy atentos, o los adultos en torno a los niños debemos estar muy atentos, ¿ya? Aparecen estas conductas de riesgo que yo les mencionaba anteriormente y la transgresión de algunas normas. No es que se conviertan en unos delincuentes, pero siempre están un poco al límite, tratando de transgredir un poco lo que está establecido, ¿ya? Propia de su rebeldía y de esta etapa de adolescente, de adolecer, ¿ya? Y lo que les mencionaba también, como que ellos disfrutan de sacarnos de quicio, de romper las reglas, de estar permanentemente tratando de decir hasta dónde puedo llegar en esta norma, muy al límite. Uf, es bastante compleja la adolescencia hoy y quizás mis padres y nuestros abuelos decían lo mismo, pero hoy tenemos un elemento muy importante que tiene que ver con la influencia de la multitud o el exceso de información. La televisión, internet, el WhatsApp, los amigos, ya hoy día es muy fácil acceder a contenidos y en la mayoría de las veces son contenidos inadecuados o contenidos agresivos, de relaciones inadecuadas que no necesariamente están acordes a la edad, ¿ya? También existe, producto de lo mismo, de la globalización de las comunicaciones, este exhibicionismo en redes, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en distintos lugares donde ellos quieren ser vistos, quieren ser un referente, quieren pertenecer a un grupo y se empiezan a exponer en redes sociales, ¿ya? Exponer desde el punto de vista de la exhibición, se empiezan a mostrar, ¿ya? Al mismo tiempo que se muestran, se genera una dependencia en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos buscan, al subir una publicación, un video, una historia, ¿ya? Buscan el me gusta, buscan el comentario como una herramienta de reconocimiento de lo que ellos hacen, ¿ya? Y lamentablemente la adolescencia en nuestros tiempos se está convirtiendo en un periodo mucho más largo de lo que duraba antes, ¿ya? A ver, en esta etapa volvemos a lo mismo, tenemos que pensar de que este ser humano que está creciendo, que está transitando desde la pubertad a la vida adulta, ya se siente grande, pero no lo es tanto, entonces comienzan algunas conductas que son, por ejemplo, el consumo de drogas y alcohol, particularmente partiendo por la cannabis o marihuana, ¿ya? Empieza el inicio de su vida sexual, donde también tenemos que orientar respecto a una sexualidad positiva, el cuidado, donde hoy día quizás el problema no es el embarazo adolescente, porque ellos saben cómo prevenir, pero sí la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que se pueden producir producto de el no cuidado, ¿ya? Eh, hay un fracaso escolar, hay desmotivación, y eso es súper importante también estar alerta, desde los colegios, también desde la familia, ¿ya? Hablábamos del incumplimiento de normas, se ponen un poco violentos en la casa, principalmente con la figura de los padres o madres, ¿ya? Tienen algunas juntas que son poco recomendables, ¿ya? Les hablaba esto del exhibicionismo en redes sociales, hay algunas conductas de acoso, de ser acosados o de ellos acosar. Ahora, no necesariamente es un acoso sexual, también puede ser un acoso emocional hacia otro niño, el bullying, ya que eso también lo podemos hablar en una próxima sesión.
Y también, como ellos se encierran mucho en su mundo interior o quieren este exhibicionismo, ser reconocidos por el resto de las personas, llegamos a un punto que es muy delicado en que existe o se podría dar una adicción a las nuevas tecnologías. Así como cuando más pequeños existía una adicción a los videojuegos, a la televisión, aquí puede haber una adicción a las nuevas tecnologías. Mira, antes de hablar un poco del rol de la familia, haciendo un mix, tenemos que hablar que actualmente las familias han cambiado. Hoy existen familias monoparentales, mucho más que antes, o por lo menos se ve más, se comunica más, ¿ya? Los padres cada vez son mayores porque han postergado la paternidad por ejemplo, una vida profesional, ¿ya? La familia también se ha reducido, las familias ya no son estas familias numerosas, con muchos tíos, con muchos primos, ¿ya? Sino que se reduce el núcleo familiar y con esto también se reducen las redes de apoyo, ¿ya? En términos de estructura, somos más horizontales, ¿ya? Ya no hay una estructura jerárquica, es menos jerárquica y nos vemos casi como pares, o ellos, los adolescentes, nos ven más como pares, ¿ya? Importante también es que la sociedad y las leyes le han entregado al niño derechos dentro de la familia, pero muy pocas obligaciones. Y es ahí donde las familias empiezan a tener algunas crisis, ¿ya? Eh, Importante es que la familia es el primer elemento socializador, tiene un papel clave en el desarrollo de los niños y la niña, que luego va a ser fundamental en el desarrollo y en este transitar hacia la adolescencia, ¿ya? Y el concepto familia, con el tiempo, como lo mencioné hace un rato, la familia, el concepto es más dinámico, va cambiando con el tiempo. Existen familias monoparentales, pero también existen familias homosexuales, donde hay dos mamás o dos papás o dos papás y una mamá. Entonces, la familia en sí, de lo que nosotros conocíamos tradicionalmente, en esta generación o en estos nuevos tiempos, también ha cambiado. Respecto a las obligaciones de los hijos adolescentes en esta etapa, me gustaría citar a mi abuela, que decía que para que los niños tengan los pies conectados a tierra, hay que poner peso en la mochila. Y ese peso en la mochila son algunas obligaciones escolares, obligaciones dentro del hogar, ¿ya? Ahora, dentro de las principales obligaciones durante esta etapa, los niños deben obedecer a los padres mientras permanezcan bajo su mismo techo, que es una frase muy poco afortunada, pero en realidad es mientras ellos se mantengan bajo nuestra potestad, deben saber que existen normas que ellos deben respetar, ¿ya? Y también tenemos que contribuir de manera equitativa según sus posibilidades, ¿ya? Al levantamiento de la carga de la familia mientras se convive en ella. Es decir, que sus responsabilidades tienen que estar acorde a su edad, ¿ya? Lo hablábamos tiempo atrás también con el tema de los niños. A un niño de 8 años yo no le puedo dar una responsabilidad de que se prepare solo el desayuno o que cocine. En este caso, aumentamos un poco el nivel de exigencia en términos de sus habilidades, ¿ya? Pero tenemos que empezar a poner obligaciones. Es muy importante en este transitar a la vida adulta. A ver, el desafío en términos de criar adolescentes es bastante grande, ¿ya? La sociedad ha cambiado y la familia también ha cambiado, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos entender es que vivimos en el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿ya? Debemos, como padre o como adulto, adaptarnos a estos tiempos, adaptarnos a este nuevo concepto de adolescencia, ¿ya? Pero también debemos dejar de generalizar y adaptarnos a cada uno de nuestros hijos en relación a sus características particulares, ¿ya? Yo siempre digo que la comparación es muy odiosa en cualquiera de las etapas del desarrollo, en cualquiera de las etapas de nuestra vida. Pero aquí tenemos que mirar a nuestros hijos como seres únicos, irrepetibles, con características particulares, ¿ya? Dentro de las recomendaciones a los padres está el mantener siempre una escucha activa. Hay que dar un espacio para que exista esta conversación. No olvidar que fuimos adolescentes, ya que hay un dicho, no sé, en Chile que dice, a la vaca no se le olvide que fue ternero, ¿ya?
tenemos que recordar que nuestros hijos son fruto de un 50% de una madre, 50% de un padre, ¿ya? Y tenemos que recordar que este fruto nuestro, con sus características particulares, con su personalidad, es un fruto que no cae lejos del árbol. Lo más seguro es que nosotros, si nos sentamos a mirar a nuestros hijos, vamos a reconocer algunas características nuestras y de nuestra adolescencia en ellos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos, son un 50% de cada uno de sus creadores, ¿ya? Y hay muchos patrones que se repiten, lo queramos o no. Pero yo creo que la recomendación más importante, y también lo dije en la sesión de habilidades parentales con niños más pequeños, es educar con mucha firmeza, pero también con mucho amor.